ciegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por un sábado más, por estar aquí en su santa casa de adoración para alabar y bendecir su santo nombre. Me gozo por la presencia de cada uno de ustedes, principalmente por la presencia de nuestro querido hermano Pastor Brazovan, que hacía tiempo no nos veíamos y ahora está aquí con nosotros. Gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros, y también agradecidos por la presencia de cada uno de los hermanos aquí, y también por la presencia de los hermanos que a través de Facebook Live siempre están cada sábado conectados para escuchar la palabra de Dios. El sábado pasado tuvimos una gran audiencia mientras yo estaba exponiendo la palabra de Dios. Alrededor de 600 y tantas personas estaban conectadas escuchando la palabra de Dios, y le doy gloria a Dios por eso, porque mis queridos hermanos, la tecnología debemos de aprovecharla al máximo, porque no sabemos por cuánto tiempo tendremos a nuestra disposición de predicar con libertad a través de los medios sociales. Y le damos gracias al Señor que estas 600 y tantos hermanos y personas que estaban conectados escucharon la poderosa palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, qué bueno es que nosotros que tenemos redes sociales, que nosotros siempre saquemos nuestro teléfono y que en estos momentos que estamos en vivo podamos ir a nuestra página de Facebook, y en nuestra página personal de Facebook, ahí mismo usted le da a compartir, porque le va a aparecer el tema en vivo que hoy vamos a compartir en esta mañana, y ahí usted lo pueda compartir, y muchísimos hermanos y personas van a ser beneficiadas con este tema, y de esta manera vamos propagando la palabra de Dios, y muchísimos más hermanos y hermanas son bendecidos al escuchar la palabra de Dios cuando compartimos estos temas a través de las redes sociales o personalmente enviándoselo a un amigo de una manera personal. En esta mañana, mis queridos hermanos, en esta mañana ya acercándonos ya al mediodía, vamos a tener un tema muy especial que se llama Despreciados por la verdad de Dios. Y antes de continuar con este tema, yo quisiera que por favor que inclinemos el rostro, aquellos que puedan y también los que me puedan acompañar de rodillas, para pedir la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en estos momentos vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú nos hables, Señor. Queremos, Padre querido, escuchar tu voz. Queremos que hoy tú nos toques una vez más. Queremos sentir tu presencia descender sobre este santo lugar, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo felicidad sobre cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de todo mi ser, y que sea tu Espíritu el que habla a través de mí. Permite que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios, y que mis labios sean ungidos con el fuego santo de celestial, Señor, para que seas tú el que hable directamente a los corazones de tus hijos. Guíame, Señor,
úsame como siempre lo has hecho, y que al abrir tu palabra sea el Espíritu Santo el que manifieste tu poder y el que nos explique tu palabra, Señor. Todo esto te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por todos los siglos sin fin. Amén y amén. 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 Mis queridos hermanos, la lectura bíblica para el tema de esta mañana se encuentra en Juan 6:66. Aquí lo tienen en pantalla, la lectura bíblica, Juan 6:66, la lectura bíblica que leyó nuestro querido hermano José, Juan 6:66. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan capítulo 6, versículo 66. Vamos a poner en contexto esta historia para poder entender este versículo. Cuando nosotros vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, encontramos que ahí dice la palabra de Dios que Jesús, empezando su ministerio, dice el versículo 1 del capítulo 6, que después de estas cosas Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberia. Y el versículo 2 dice que le seguía una gran multitud. Recordemos que la fama de Cristo se había extendido grandemente, porque desde que Cristo empezó su ministerio predicando, sanando, expulsando fuera demonios y haciendo toda clase de milagros, su fama se empezó a difundir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que una gran multitud le seguían y que veían sus milagros que él hacía en los enfermos. Y entonces dice el versículo 3 que él subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Pero cuando Jesús alzó su vista, dice el versículo 5, que él vio una gran multitud que había venido a él. Él sintió compasión por esta multitud que no habían comido nada y que habían venido a escuchar sus palabras y a ver ese gran poder con el que Jesús sanaba a los enfermos. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, en la última parte del versículo 5, él le dijo a Felipe, en el capítulo, versículo 5 dice, cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Imagínense ustedes, una gran multitud. No habían comido nada. Cristo había estado ministrando a esta multitud de una manera espiritual y también física, al sanar enfermos, al ver los milagros que hacían, pero estaban agotados, no habían comido nada, tenían hambre. Y entonces el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Entonces Felipe le respondió, el versículo 7 dice, 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Noten lo que dice Felipe, 200 denarios no bastarían. Noten la gran multitud grande que había, que 200 denarios no bastarían para que cada uno, aunque sea, pudiera tener algo para llevarse a la boca. Y sigue diciendo a partir del versículo 8, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto entre tantos? Desde el punto de vista humano, esos 5 panes y 2 peces, ante una gran multitud, ¿qué era eso? No era nada. Desde el punto de vista humano, eso no era nada. Era imposible alimentar a esa gran multitud con 5 panes y 2 peces. Pero desde el punto de vista divino, para Dios todo es posible.
5 panes y 2 peces, mis queridos hermanos, puesto en las manos de Dios, puede alimentar una multitud. Porque en Dios hay poder para multiplicar lo poco que tú tienes, para que así, de esa manera, pueda bendecir a muchos. Versículo 10 dice: entonces Jesús dijo, hacer recostar los hombres, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número como de 5,000 varones. Hay algunos teólogos que dicen que estos 5,000 varones aquí está especificando a hombres y mujeres. Hay otros que dicen que solamente está especificando el número de los hombres, pero no la cantidad de mujeres y de niños y de ancianos que habían ahí. Pero sea cual fuera el número, era una gran muchedumbre, 5,000 personas, para 5 panes y 2 peces. Y dice el verso 11 que Jesús, tomando los panes, habiendo dado gracia, los repartió a los discípulos. Y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. De 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 personas, y aún así sobró, que el mismo Jesús dijo, no se puede perder nada, hay que recogerlo. Y mis queridos hermanos, aquí hay una gran lección. Nosotros vivimos en un país donde es el país del despilfarro, del derroche, que muchas veces nosotros en la casa hacemos una cazuela de arroz donde pueden comer 10 personas y nada más comen 2 personas, y el otro resto de arroz que le hacemos lo botamos, sin saber de que hay personas hambrientas que necesitan un plato de comida. Aquí vivimos en un país de abundancia donde la comida se bota. Y aquí vemos de que hay una gran lección donde el mismo Jesús, a pesar de que sobró, Jesús dijo, no lo boten, recójanlo. ¿Por qué? Porque él sabía que en otro momento lo que se iba a recoger iba a servir para alimentar a otras personas. Y noten que el versículo 13 dice que aparte de los 5,000 personas que comieron, dice que llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas, hermano, con 5 panes. Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros vivimos agobiados en la vida, porque desde el punto de vista humano, muchas veces nosotros lo que tenemos, decimos, lo que tengo no me alcanza, pero puesto en las manos de Dios, mis queridos hermanos, Dios los puede multiplicar. Si tú me dijeras a mí, pastor, explícame este milagro, ¿cómo es posible que de 5 panes y 2 peces comieron 5,000 personas y aparte de eso recogieron 12 canastas que sobraban? Yo no te lo puedo explicar, porque los milagros no se explican, se aceptan. Y en esta gran lección Dios dice que no importa lo que tú tengas a la mano, si lo que tú tienes a la mano es bendecido por Dios, eso poco se multiplica. Amén. Dice el versículo 22, el día siguiente, cuando la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había otra barca, sino aquella en la que habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos, aunque otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar de donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Sigue diciendo el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos,
ellos también entraron en una barca y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándola al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Después que Cristo alimentó a esta gran multitud, Cristo los dejó. Fue para el otro lado de Capernaum. Las personas lo empezaron a buscar, no lo vieron al otro lado del río. Volvieron a tomar las barcas y fueron a Capernaum y lo encontraron en Capernaum. Pero ahora esta gente le dicen a Jesús: Rabí, ¿cuándo tú llegaste acá que no te vimos? No nos dimos cuenta. Eso dice el versículo 25. Y noten que respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué ellos estaban buscando a Jesús y estaban siguiendo a Jesús? Por interés, hermano. Por interés. Jesús dijo: ustedes no me buscan a mí por los milagros que ustedes vieron. Ustedes me están buscando a mí porque ustedes comieron, se saciaron, y ustedes me están buscando a mí por un interés terrenal, pero no por el interés espiritual. Y mi pregunta es, mis queridos hermanos, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Qué es lo que te mueve a ti a seguir a Cristo? ¿Intereses terrenales? ¿O por intereses espirituales? Porque hay hermanos que vienen a la iglesia, pero vienen vienen a la iglesia por diferentes tipos de intereses. Hay personas que van a la iglesia, sino porque ahí dan ropa y regalan ropa, y qué bueno, y voy a buscar ropa para mis hijos, voy a buscar ropa. Hay otros que van a la iglesia, y lo he escuchado: no, yo voy a la iglesia porque esa iglesia me ayuda. Van por lo terrenal, no por lo espiritual. Mi pregunta es: ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir a Cristo? Dice el versículo 26, respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? O sea, en pocas palabras, que Jesús le estaba diciendo: no estén buscando las cosas terrenales, sino busquen las cosas celestiales. Ahora ellos dicen: bueno, ok, ¿y cómo debemos hacer las obras de Dios? O sea, en pocas palabras, ellos les estaban diciendo: bueno, ok, ¿qué debemos de hacer para ser cristianos? Vaya. ¿Qué debemos de hacer para seguir el camino de Dios? Y entonces, en honor al tiempo, en casa ustedes pueden leer el resto del capítulo. Cristo le empieza ahora a hablar de lo que significa seguir a Dios, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y noten que la palabra de Dios dice cuando nosotros leemos el resto del capítulo, cuando Cristo le habla de lo que significa seguir a Cristo, Cristo les estaba hablando una verdad tan dura, la realidad de lo que cuesta seguir a Cristo, que el versículo 60 del mismo capítulo 6 dice: entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cristo les estaba hablando la verdad.
Pero esta verdad, para aquellos que querían hacer las obras de Dios, que querían seguir a Dios, era una palabra bien dura, era una verdad muy cruda. Hermanos, y hoy en día, dentro del pueblo de Dios, hay hermanos que tienen oídos muy insensibles, que usted no les puede hablar un poco fuerte, porque si no se ofenden. Hoy estamos viviendo en una generación donde esta generación es la generación de cristal, es la generación de la delicadeza, donde a las personas por cualquier cosita se ofenden. Estamos viviendo en una generación donde hoy las personas, aún dentro del profeso pueblo de Dios, no les interesa la verdad. Lo que les interesa es venir a la iglesia, escuchar un poco de música, pasarla bien, escuchar un sermón light, un sermón suave y irse. Pero cuando usted le habla las grandes verdades de la palabra de Dios, algunos se ofenden y otros hasta cambian de iglesia. Porque el mismo Jesucristo dijo que angosto, que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Y cuando usted va a un diccionario bíblico, usted busca la palabra en griego, lo que es angosto, y la palabra angosto está dando a entender que el camino cristiano es un camino difícil, es un camino de prueba, es un camino duro, el camino que conduce hacia la vida eterna. Y noten que el versículo 66, por Cristo haber hablado estas palabras, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, fue despreciado por los supuestos seguidores que lo seguían a él. Que hubo un momento determinado que querían conocer la verdad, pero cuando Cristo le habló la verdad, no la soportaron, y entonces dice que muchos ya no andaban con él. Y dice el verso 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Porque parece que Cristo se quedó solo, solamente con los 12. Y se miró a los 12 y le dijo, ¿quieren irse ustedes también? ¿Y qué le respondió Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros como creyentes en Cristo Jesús hemos sido llamados a predicar la verdad. Pero hoy en día el mundo en el que vivimos rechaza la verdad. Los impíos que no quieren conocer la verdad rechazan la verdad. Y aún dentro del pueblo de Dios, profesos cristianos bautizados con sus nombres dentro de la iglesia, que supuestamente son seguidores de Cristo y desechan la verdad. No sienten interés en conocer las verdades de la palabra de Dios. No es solamente lo que Dios hizo por mí. Esa no es la única verdad que se encuentra en la palabra de Dios, de que Cristo murió por mí. Hay muchísimas verdades, aún concerniente a los tiempos finales que estamos viviendo, que necesitamos conocer y no les interesan. Conocer de profecías.
Y cuando usted le habla de los acontecimientos de los tiempos finales, te dice, ay, no me hable de eso porque de eso me da miedo. Pero si el mundo va rumbo hacia ese camino. Si a usted le da miedo escuchar los acontecimientos finales, déjeme decirle que el mundo va rumbo hacia ese destino, que vamos a pasar por un tiempo de angustia cual jamás y nunca hubo en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que Dios va a estar con su pueblo hasta el día en que Cristo venga en gloria y majestad. No importa lo que yo pase. No importa si este mundo se está cayendo. Dios va a estar con su pueblo hasta el final de los días, hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Van a haber duras pruebas, van a haber severos conflictos, pero Dios nos va a dar la gracia y el poder y la fuerza para mantenernos firmes y seguir hacia adelante. Pero muchos que hoy predicamos estas verdades, aún dentro de la iglesia, nos llaman fanáticos, nos llaman estrechos de mente. Aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, muchas veces somos odiados por causa de la verdad. Y muchos de aquellos hermanos que supuestamente andaban con nosotros o nos dicen que nos aman, muchas veces cuando usted se para firme en favor de la verdad, usted termina solo. Hace poquito hablando con un hermano de la iglesia, él es de República Dominicana. Bueno, él vivió muchísimos años aquí en los Estados Unidos y él se regresó a República Dominicana a vivir sus últimos días allá. Es un hermano fiel en la fe. Y él me decía, Danley, yo no me voy a callar más. Yo voy a hablar la verdad y voy a predicar la verdad. Voy a predicar la verdad presente. Aunque en la iglesia me digan loco, aunque en la iglesia me digan fanático, pero para los tiempos que estamos viviendo, esto es tiempo de hablar y tiempo de no callarse. Y yo le dije, si tú vas a hacer eso, prepárate. Porque muchos te van a abandonar, te van a marginar y posiblemente hasta te quedes solo. Porque se lo hicieron a Cristo. Noten que cuando Cristo habló la verdad, ahí lo dice. Dice que desde entonces muchos se retiraron. Ahí lo dice en verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, seguidores de Cristo, volvieron atrás. Ya no querían andar con Cristo. ¿Por qué? Porque el verso 60, lo que Cristo estaba hablando, hasta los propios discípulos de Cristo, uno de los 12, dijo, dura palabra es esta y ¿quién la puede escuchar? Pero Cristo les estaba hablando a ellos lo que Dios espera de ellos. Que no es solamente seguir a Cristo por ver los milagros que Él hace de multiplicar los panes y los peces. Seguir a Cristo no es seguirlo por intereses terrenales. Seguir a Cristo es más que un pan, es más que un pez. Seguir a Cristo es buscar en Cristo la vida eterna. Alcanzar salvación, alcanzar perdón, alcanzar restauración, alcanzar sanidad. Seguir a Cristo significa vivir en obediencia, vivir en santidad, cumpliendo con el mandato de Cristo de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua, porque tenemos una misión. Seguir a Cristo es vivir una vida de abnegación, de humildad. Seguir a Cristo muchas veces significa una vida de penurias, de chascos amargos.
Seguir a Cristo muchas veces significa que hasta la muerte vas a tener que enfrentar por causa del nombre de Cristo. Seguir a Cristo significa que hasta puedes ir a la cárcel y ser torturado por causa de Cristo. Y no todo el mundo está dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Dice la mensajera del Señor en su libro 1888 Materiales, en la página 928, párrafo 3, dice: si un cristiano camina con el Señor en toda humildad de mente, se le llama como estrecho, intolerante y exclusivista. Si es celoso, el mundo lo llamará fanático. Si habla la verdad decididamente por medio de la voz y la pluma, y va hacia adelante con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el día del Señor, el mundo lo llama incitable. O sea, ¿cuál es el día del Señor? Aquí, en el contexto que se está refiriendo a proclamar el día del Señor, se está refiriendo a los tiempos finales, a los acontecimientos finales. Cuando usted empieza a hablar acerca de los acontecimientos finales, de lo que va a suceder, a veces las personas le dicen, este es un incitador. Ahí lo dice, incitable. Este es un alarmista. Y esto no es solamente lo que las personas del mundo piensan de usted, aún dentro del pueblo de Dios. Muchos, aquellos que se paran firmes en la verdad, pero como hay una clase dentro de la iglesia que son cristianos superficiales, que no están arraigados en Cristo Jesús, lo ven a usted como estrecho, intolerante, exclusivista, fanático. Y que si usted empieza a hablar acerca de los acontecimientos finales escatológicos, dicen, este es un alarmista, este está alarmando a la iglesia, este está creando tremendo sensacionalismo y alboroto dentro del pueblo de Dios. Dicen que denuncia todo menos aquello en lo que cree. Si el cristiano es todo lo que la gracia puede hacer de él, el mundo no puede entenderlo. Y de la misma manera en que el mundo no te puede entender, el profeso cristiano que no esté aferrado en Cristo Jesús tampoco te va a entender a ti. Yo tengo hermanos que yo los amo mucho en Cristo Jesús, y muchos de ellos están de acuerdo conmigo, pero muchos de ellos no me entienden. Por ejemplo, cuando vino ahora el asunto de las elecciones presidenciales, que yo en mi Facebook yo puse varias citas de la mensajera del Señor acerca de la importancia de no inmiscuirse en política, ni de votar, ni nada, y que aún tuvimos dos temas muy importantes basados en la Biblia, en el Espíritu, en profecía, las razones del por qué un cristiano no debe estar inmiscuido en política, ni debe de estar votando, ni nada, y pusimos ahí, y hay un pastor que estudió conmigo en Cuba cuando estábamos en el seminario, que él está aquí, que vive aquí en los Estados Unidos, vive en Texas. Cuando tuvimos esta conversación porque él fue a votar, él me dijo, ay Darle, pero es que uno no puede ser extremista. No es que yo sea extremista, es que la palabra de Dios y el Espíritu de profecía me dicen que yo no tengo por qué inmiscuirme en política. Yo no tengo por qué estar votando, ni dándole mi voto a una persona que yo no sé qué es lo que va a hacer después en su cargo como presidente. Y me dijo que yo era extremista, solo por el simple hecho que yo no voto por ningún partido político, ni por presidente, ni por senadores, por nada. Yo soy neutral. Lo mío es la palabra de Dios. Lo mío es seguir a Cristo, no seguir al hombre. Lo mío es mis esperanzas puestas en Cristo Jesús. Mis esperanzas no están cifradas en Donald Trump.
ni el presidente que venga después de Donald Trump. Mi esperanza está cifrada en Cristo Jesús, no en ningún hombre. Amén. Mensajes Selectos, tomo 2, tomo 1, página 83, párrafo 2. Miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 83, párrafo 2. Quizás seamos llamados faltos de juicios y necios, fanáticos, y aún se nos digan que estamos locos. Quizás se diga de nosotros como se dijo de Cristo, demonios tiene. Juan 10:20. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que le dijeron a Cristo que tenían demonios? ¿Fueron las personas del mundo? No. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes. Los propios líderes religiosos dijeron, este tiene demonio, este es un satánico. Por eso es que muchas veces, mis queridos hermanos, muchas veces, cuando nosotros leemos esta cita, muchas veces nosotros las aplicamos. No, esas son las personas del mundo que no tienen temor de Dios. No, es que aún dentro del pueblo de Dios, a usted lo pueden tildar de falto de juicio, necio, fanático y loco. Y por último, decir de que usted es un satánico o de que usted es un disidente, o de que usted está atentando contra la tranquilidad de la iglesia, solo por el simple hecho de mantenerse firme en la verdad de Dios. Pero nosotros, si nos mantenemos firmes en la verdad de Dios, debemos cada día de importarnos lo que Dios piense de nosotros, no lo que el hombre piense de nosotros. Nosotros debemos de mantenernos firmes en la verdad y en la misión en la cual Dios nos ha encomendado. Miren lo que dice aquí, otra cita de la mensajera del Señor en el libro Materiales de 1888, página 929, párrafo 1, dice: si somos cristianos, no buscaremos ser alabados ni exaltados por los hombres. El verdadero cristiano no busca la alabanza ni la exaltación de los hombres. Y no nos dejaremos apartar de la obra por sobornos o cualquier incentivo halagador. Porque si usted está firme de parte de la verdad, muchas veces a usted lo van hasta querer comprar. Y hay personas que dicen, en vez de decir que los van a querer sobornar, hay personas que dicen, no, les van a querer hacer un regalito. Porque, mis queridos hermanos, la verdad incomoda. Y Cristo, por decir la verdad, ¿dónde terminó Cristo? Crucificado por su propio pueblo, por los propios dirigentes, aún hasta por las propias personas a las cuales muchas de esas personas Él le hizo el bien. Muchas de esas personas estaban aquel viernes gritando, crucifíquenle. El pueblo de Dios crucificando al Hijo de Dios. Entonces tú no te debes de asombrar cuando dentro del mismo pueblo de Dios a ti se te odie, a ti se te quiera hasta apartar de la feligresía por mantenerte firme en la verdad de la palabra de Dios y en los testimonios. Dice, los cristianos no se dejarán apartar de su puesto de deber
por el temor, ¿ok? O el reproche, por la acusación, el odio o la persecución. El verdadero cristiano no se deja atemorizar por ninguna de estas cosas, ni por temor, ni por reproche, ni por acusación, ni por odio, ni por persecución. Se mantiene inconmovible en la fe que una vez él le fue dada a él. Se mantiene inconmovible en la antorcha que una vez se le pasó a él, la antorcha de la verdad. Mantiene en alto las verdades de Dios, aunque eso le cueste ser acusado, ser odiado, ser reprochado y ser perseguido. Y el gran problema, mis queridos hermanos, que hoy en día muchos del profeso pueblo de Dios desechan a los predicadores que predican la verdad de Dios, es porque no tienen una relación con Cristo Jesús. Aunque vayan a la iglesia, aunque estén bautizados, aunque tengan cargos en la iglesia, si usted no tiene una estrecha relación con Dios de estudio y oración, por mucha verdad que a usted le hablen, usted va a terminar rechazándola. ¿Saben por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y si usted no es una persona espiritual que camina con Dios, usted, lo que a usted le prediquen, para usted va a ser locura. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo carnal. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque el hecho de que usted se haya bautizado en la iglesia no significa que usted es una persona espiritual. Usted puede haberse bautizado y seguir siendo una persona carnal y nunca haber sido tocada por la gracia de Dios. Y está en los caminos de Dios, pero sigue siendo una persona carnal, con una mente carnal. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay hermanos cristianos adventistas que yo me he sentado a hablar con ellos, que para ellos creen que en el tiempo del fin, la gran persecución que va a haber después que se cierra la gracia, ellos dicen que en este país nunca va a haber persecución. Porque eso es imposible, porque esto es un país de libertad, que aquí hay leyes, y como es un país de leyes, aquí nunca va a haber persecución. Y entonces, ¿por dónde va a empezar la persecución? ¿O dónde va a haber persecución? En Cuba, y no aquí. Hay hermanos que creen que nunca va a haber una ley dominical, que eso es imposible. Porque aquí hay libertad religiosa. Y no solamente el cristiano común de a pie, profesores de teología, porque yo una vez escuché una disertación del difunto, el doctor en teología, profesor de la Universidad de Andrews, el pastor Samuel Bakioki, donde Samuel Bakioki decía que eso de la ley dominical, que eso es mentira, que eso es imposible. Es más, en esa disertación que yo escuché del pastor Bakioki, que está en internet, y si ustedes no tienen problema para el inglés, lo van a poder escuchar perfectamente. Él cree y dice de que el anticristo no es el Papa, no es la Iglesia Católica, de que el sistema católico romano no es Babilonia. Eso él lo dice. Y Samuel Bakioki fue profesor de la Universidad de Andrews
profesor de pastores y teólogos que hoy están trabajando dentro de la iglesia y en sus disertaciones lo dice. Es más, el número 3 años y medio que habla Apocalipsis, que 3 años y medio es 1260 días, que fue el periodo de persecución papal desde el 538 hasta el 1798, él no lo entiende así de esa manera, que esos 1260 días fue de persecución papal. Ustedes saben cómo aplica ese número. Él dice, this is a broken number, esto es un número roto. 3 años y medio es la mitad de 7. Y si 7 es número perfecto, que es el número de Dios, 3 años y medio significa que es el número del hombre, pero que eso no fue persecución papal de 1260 días. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. De hecho, yo les voy a decir algo. No por el hecho que yo sea pastor, significa que yo soy una persona que estoy convertida. ¿Sabían eso? Hay pastores, y no por criticar a los pastores, pero aún hasta el Espíritu de Profecía lo dice, y lo hemos visto en la palabra de Dios, hay pastores que no están convertidos, que son pastores designados con su licencia ministerial, pero no están convertidos a Dios. No están convertidos a Dios. Y cuando usted es un pastor que no está convertido a Dios, cualquier herejía para usted es verdad. Cualquier herejía la puede aceptar como verdad. No todo líder que se pare aquí en un púlpito a dar una charla, una disertación, ya sea de salud o que hable de obra misionera, es una persona que está convertida. Ni aún cualquier predicador, sea el mejor predicador del mundo, que se para aquí a predicar la palabra de Dios, eso no significa que esté convencido de lo que cree. Porque las mayores lagunas, y cuando hablo lagunas estoy hablando de dudas teológicas, provienen de mentes brillantes que son teólogos, que ponen en tela de juicio nuestra fe, nuestras creencias. Porque lo que pasó en 1879, creo que fue en Glacier View, cuando por primera vez el doctor en teología Desmond Ford dijo de que no existía santuario, que eso del santuario celestial y todo eso, que todo eso era una mentira, y a Desmond Ford lo separaron del ministerio. Esas semillas que él plantó en el camp meeting de Glacier View en 1879, esas semillas han florecido. Y tenemos teólogos que no creen en el santuario. De la misma manera hay teólogos y pastores que no creen en la teología de la última generación. Y hoy en día hay una gran disputa por esa teología, que es la teología de la última generación. Donde la teología de la última generación, lo hemos hablado aquí, entendemos que, como bien dice, el conflicto de los siglos, después del cierre de la gracia, ese grupo, los 144,000 sellados, van a vivir sin pecado después del cierre de la gracia. Por medio del poder de Dios van a vivir sin pecado. Porque la mensajera del Señor dice que después del cierre de la gracia ya no va a haber más intercesión por el hombre. Y si no va a haber más intercesión por el hombre en el cielo, los que estén esperando la venida de Cristo Jesús van a estar pecando. Y si van a estar pecando, ¿quién va a presentar sangre por ellos delante del Padre? Y la mensajera del Señor
muchísimas citas hemos puesto aquí donde ella habla de la santidad, de la perfección, de la obediencia, de la victoria sobre el pecado que tiene que alcanzar el cristiano, que se va a mantener en pie después del cierre de la gracia. Y hoy en día hay una pelea tan grande donde teólogos, y hay libros que han salido de teólogos, que yo estoy viendo esos libros en internet, de teólogos, de mentes brillantes, profesores de universidades, donde están combatiendo y echando por tierra esa teología que hasta la mensajera del Señor apoyó, predicó y propagó. Pero cuando usted quiere predicar la verdad, por causa de esa verdad, usted es despreciado, usted es desechado, usted es tratado como disidente, como enemigo de la iglesia, como fanático, como necio, como perturbador de la iglesia. Aún lo tratan como divisor, te dice, oye, estás dividiendo la iglesia. Yo no estoy dividiendo. La verdad, hermano, es la que divide. La verdad separa el error de la mentira. Y la verdad divide. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Por predicar la verdad, y esa verdad molestaba tanto en su época a los líderes y al pueblo, que lo terminaron crucificando y terminaron persiguiendo a la iglesia apostólica por la verdad. Una encarnizada persecución se desató en contra de la iglesia de Cristo, y por esa misma verdad en el tiempo del fin vamos a ser perseguidos hasta el punto tal que la palabra de Dios dice que va a haber un decreto de muerte después del cierre de la gracia para aquellos que no quieran obedecer el falso día de reposo, el domingo, que se va a poner como día del Señor obligado. Va a haber un decreto de muerte. Van a querer matarnos por el simple hecho que vamos a decir no. La palabra de Dios a mí me dice que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Y por eso usted va a ser odiado. Va a ser tratado como fundamentalista. Va a ser objeto de odio, de desprecio. Porque no van a poder soportar la verdad ni los argumentos que usted va a presentar. Cuando Esteban delante del Sanedrín les explicó a ellos la palabra de Dios y le dijo la verdad, ¿cómo terminó Esteban? ¿Cómo terminó? Apedreado. ¿Cómo terminó Pedro y Juan cuando le prohibieron predicar acerca de Cristo? Después que ellos hicieron la sanidad a ese cojo que está en el pórtico de Salomón, terminaron presos. Y después lo sacaron al siguiente día ante el concilio y le dijeron, oye, te prohibimos de que aquí tú no hables más en nombre de ese Señor que nosotros matamos, que crucificamos. No, a mí tú no me hables más de Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Nosotros no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto. Por tanto, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan en el tema pasado cuando hablamos del zarandeo? Que Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido a todos ustedes para zarandearlo. ¿De qué manera Satanás zarandeó a la iglesia? Persiguiéndola con el único objetivo de destruirla. Miren lo que dice Lucas 6:22. Bienaventurados seréis
cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado, hermano. Gózate en el Señor cuando por causa de Cristo usted sea vituperado. Gózate en el Señor cuando por causa de Cristo usted está predicando la verdad. Gózate en el Señor cuando por causa de Cristo usted está siendo perseguido por la verdad, porque significa que usted es un clavo en el carcañal de Satanás y que usted está molestando a Satanás. Pero cuando usted no predica la verdad, Satanás a usted no lo va a perseguir ni lo va a molestar. Pero cuando usted es perseguido por causa de la verdad, vituperado y aborrecido, es porque usted está incomodando a Satanás y a todas sus huestes de maldades. Y al usted incomodar a Satanás, el objetivo que entonces Satanás proyecta sobre usted es sacarlo del camino, es acallar su voz. Como hicieron con todos los profetas y con todos los mensajeros que Dios enviaba al pueblo. ¿Qué hacía el pueblo con los mensajeros que Dios enviaba con un mensaje? Los mataban. Porque ese mensaje que venía de parte de Dios perturbaba a un pueblo y perturbaba a Satanás. Y para que no siguiera perturbando ese mensaje, terminaban matando al mensajero. Porque el mismo lo dijo, el mismo Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta su pollito, pero no quisisteis? Miren lo que dice esta cita de la mensajera del Señor. Mensajes Selectos, tomo 3, página 468, párrafo 2 y 3. Se me ha mostrado que ángeles satánicos, miren lo que va a pasar en estos tiempos finales. Miren lo que va a pasar. Se me ha mostrado que ángeles satánicos, ¿en forma de qué? ¿En forma de qué? En forma de creyentes trabajarán en nuestras filas. ¿Para qué? Para promover la obra de Dios, para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Y cuando ellos introducen ese fuerte espíritu de incredulidad, lo introducen para hacerle oposición a la verdad que usted está predicando. Y para oponerse a todo plan de Dios para hacer progresar la causa de Dios. Dice: no permitáis que ni siquiera esto os desanime, antes presentar un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán, ¿en dónde? En el parque, en la playa, en Walmart, en el McDonald's. ¿Dónde se van a reunir estos poderes satánicos en forma de creyentes? En nuestras asambleas, en las iglesias. No para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan, antes repetir las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Otra cita. Testimonio para los ministros, página 233, escrito en 1895, dice: los siervos de Dios seremos llamados pacificadores. Seremos llamados bendecidos. ¿Cómo seremos llamados? Fanáticos. No quiero ni decir la palabra. ¿Qué es lo que van a aconsejar los ministros? ¿Qué es lo que van a aconsejar los ministros?
¿A no escuchar a quién? A los siervos de Dios que serán llamados fanáticos. Y quizás usted diga, no, pastor, pero eso se va a cumplir en el tiempo del fin con las iglesias protestantes de afuera. No, si es que cuando usted va a la historia de la iglesia adventista, la hermana White fue rechazada. Hasta el punto tal que la mandaron para Australia de castigo. Y a Wagner lo mandaron de castigo para Inglaterra. Ya después de 1888, ustedes empiezan a leer la Review and Herald, los manuscritos y todo eso, y ustedes van a ver todo lo que pasó la mensajera del Señor, todo el rechazo, la oposición que ella tuvo que enfrentar por parte de los propios líderes de la iglesia. Su hijo Epsom White tuvo que enfrentar grande oposición por parte de los líderes de la iglesia. Jones y Wagner tuvieron que enfrentar grande oposición. W. Prescott enfrentó grande oposición por parte del liderazgo de la conferencia general que estaba en Battle Creek en aquella época. Después de 1888 enfrentó fieros conflictos con pastores y con el liderazgo de la iglesia. Es más, si usted compra el libro El retorno de la lluvia tardía y herido en casa de su amigo, ella tuvo tremendo enfrentamiento con Urias Smith. Y Urias Smith era un pilar de la iglesia, era tremendo líder. Y ella tuvo tremendo encontronazo con Urias Smith. Y tuvo tremendo encontronazo con el presidente. Y tuvo tremendo encontronazo con muchísimos pastores que ella se le tuvo que enfrentar. Pastores que aún... pastores de la iglesia, líderes que aún estaban echando por tierra el ministerio profético de ella. Para que los testimonios, lo que ella escribía o el Señor le mandaba a decir, no tuviera efecto sobre los corazones de las personas que necesitaban escuchar ese testimonio. La profeta de Dios, la mensajera del Señor. Entonces, ¿quiénes son los primeros que le hacen la guerra a los siervos de Dios? Dice, los ministros aconsejarán al pueblo de Dios a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Mensajes Selectos, tomo 1, página 83. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como usted en Jesús. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cuál será nuestra recompensa? Calumnia y ¿qué? Y reproche. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán muy amados. Dice ahí muy amados. ¿Cómo van a ser? Aborrecidos. Como lo fue el maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados amigos de la iglesia. ¿Dice ahí amigos de la iglesia? ¿Cómo seremos llamados? Enemigos de la iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Y vuelvo y repito, cuando estamos hablando de impíos, no solamente estamos hablando de la gente de afuera, estamos hablando de los de adentro, que hay impíos y hay hipócritas. Pero dice, pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. Hermano, predicar la verdad conlleva ser despreciado, conlleva a ser calumniado, conlleva a ser reprochado, a ser acusado, a ser llamado fanático, a hacer que te digan que tú tienes demonio. Miren todos los calificativos que hemos venido hoy estudiando, que serán puestos sobre aquellos que pretendan defender la verdad. Y tristemente aquellos, como en el párrafo anterior que leímos, que
Los ministros aconsejarán a no escucharlos, a esos siervos fieles que son llamados fanáticos. Muchos hoy del pueblo de Dios se van a perder por escuchar el consejo de su ministro, de su líder, que diga: oye, no escuches a tal predicador. Ese es un disidente, ese es un enemigo de la iglesia. Ese no tiene autoridad para hablar. Y muchos se van a perder. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de los siervos de Dios que hoy están predicando la verdad sin temor ninguno y sin pelos en la lengua. En los días de Cristo, los líderes religiosos prohibieron al pueblo que escucharan a Cristo, que no tuvieran que ver nada con Cristo, y terminaron crucificando a Cristo. Pero ese mismo pueblo terminó en el año 70 como destruido por las tropas romanas. Ese mismo pueblo judío, que cada vez que Dios enviaba mensajeros y enviaba profetas, y ellos mataban a los profetas y mataban a los mensajeros, ese mismo pueblo después recibía los juicios de Dios cuando Dios enviaba tropas, ejércitos para destruirlos. Y hoy en día muchísimos, la gran mayoría del profeso pueblo de Dios se va a perder por escuchar y hacerle caso a sus ministros, cuando sus ministros le digan: no escuche a ese, que ese es un fanático. Hermano, yo siempre digo una cosa, desde que he entrado a la iglesia siempre he tenido este presente: la persona, el hermano o la hermana que hable la verdad, escúchenme bien, que hable la verdad conforme a la palabra de Dios y el espíritu de profecía, yo lo escucho. A mí no hay quien me diga: oye, no lo escuches a él. Porque quizás esa persona que yo estoy ignorando, o ese hermano o esa hermana que yo estoy ignorando, que es un instrumento de Dios, que Dios lo ha enviado predicando la verdad, si yo lo ignoro a él, al final, ¿cuál va a ser la paga? La perdición, porque yo lo ignoré a él. No, si es un hermano que predica la verdad, yo lo escucho. Yo no lo dejo de escuchar. Porque esa verdad es la que me va a salvar a mí. Y termino, hermano, con este texto de la palabra de Dios. Isaías 66:5. Miren qué texto más maravilloso. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Quiénes son los que tiemblan a la palabra de Dios? Los que tienen temor de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y los echan fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Expulsados de dónde? Del templo, de la sinagoga, dice, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. O sea, cuando votan a un hijo de Dios, a un predicador de la verdad, que lo sacan de la iglesia o lo borran por decir la verdad y dicen: gloria a Dios que salimos de este hermano. Dice, dijeron: Jehová sea glorificado. Dice, pero Dios se mostrará para alegría de aquellos que son expulsados del templo por causa de la verdad. Dice, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos, los que se alegran de echarlos de la sinagoga y de los templos, ¿qué van a hacer? Confundidos. En estos días las redes sociales han estado súper calientísimas. Súper caliente. Por donde quiera, todos los medios sociales hoy por hoy es trending lo del asunto del pastor Conrad Bain
y el pastor Ron Kelly, que fueron expulsados por la conferencia de Michigan. El pastor Ron Kelly, un pastor que lleva 35 años como pastor, fue expulsado sin motivo ninguno. Hasta aquí, ya tú no trabajas más con nosotros, tú no eres más pastor, por el simple hecho de que él se puso de parte de la verdad cuando el problema de las vacunas. Y el pastor Conrad Bain, que ha sido un pastor que tiene un ministerio muy lindo, y él predica la verdad, es un hombre poderoso predicando la verdad, tiene unos temas súper interesantísimos. Hoy por hoy las redes sociales son trending. El tema ahora es Conrad Bain y el pastor Ron Kelly. Pastores desechados por la conferencia de Michigan fueron expulsados por el simple hecho de hablar la verdad. Un pastor que ha dedicado 35 años al servicio de la causa de Dios. Y ahí está el video de que un hermano firmó cuando líderes de la conferencia de Michigan fueron a la iglesia y delante de la congregación le dieron al pastor que después de mucha oración ya no iba a trabajar más como pastor, ni iba a ser más pastor solamente por decir la verdad. Pero dice la palabra de Dios a todos aquellos que tiemblan a la palabra de Dios: cuando tus hermanos te aborrezcan y te echen fuera por causa de mi nombre, ellos, los que te aborrecen, van a decir: glorificado sea Dios. Pero Dios se va a mostrar a aquellos que han sido aborrecidos por causa de la verdad y que han sido vituperados por causa de la verdad, se va a mostrar para alegría de ellos. Y aquellos que los expulsaron, Dios se va a mostrar para él, va a ser para ellos confundidos. ¿Qué dijo Martin Luther King? Para tener enemigos, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir la verdad. Basta con decir la verdad. Usted dice la verdad, es suficiente para tener enemigos. Y queridos hermanos, hoy tenemos que temer más de enemigos internos que de externos. Eso lo dijo la mensajera del Señor, porque dice que el progreso de la causa de Dios depende ¿de qué? De que hoy no ha progresado más por causa de los enemigos internos dentro del pueblo de Dios. Hoy la causa de Dios no progresa más por causa de los enemigos internos que tenemos. Pero toda voz que se levante para predicar la verdad, hermano, espera ser despreciado, no espera ser querido, porque Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 66, ahí lo dice, que muchos de sus discípulos ya no andaban con él, y cuando se viró a los dos y le dijeron: ¿quieren irse ustedes también? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes vida, palabras de vida eterna? O sea, cuando usted quiera pararse en favor de la verdad, usted espere a que usted sea rechazado. Usted espere que quizás llegue un momento que hasta se quede solo. Porque Jesucristo y los discípulos hasta los abandonaron en el momento cuando prendieron a Cristo, se quedó solo. Pablo salía en un viaje misionero con hermanos, y cuando terminaba el viaje, ¿cómo terminaba? Terminaba solo, a veces en una cárcel tirado. Entonces, cuando usted se pare en favor de la verdad, por causa de Cristo, usted puede esperar del hombre hasta lo peor. Hasta aún de sus propios hermanos que han llevado muchos años con usted sentado en el templo, 15 y 20 años sentado con usted en el templo ahí, y de pronto por usted pararse por causa de la verdad, que ese hermano o esa hermana ya no lo quiera tratar más usted. Y llevaron muchos años juntos en la iglesia, sentándose juntos, participando en comelata, participando en actividades de la iglesia, y cuando usted se para en favor de la verdad, de la palabra de Dios, ese hermano que durante 15 o 20 años le decía: ay, mi hermana, que yo te quiero, que yo te amo, que te abrazaba y que te besaba, posiblemente ya cuando usted se para en favor de la verdad, usted no reciba más ningún abrazo, ni ningún beso, ni ningún te quiero, ni ningún te amo.
Y que cuando posiblemente usted lo llame por teléfono, como muchos me han hecho, hoy por hoy yo los llamo por teléfono y me tienen bloqueado, no quieren ni hablar conmigo. Pero después estos son los hermanos que cuando yo voy a las redes sociales los veo predicando, hermano, el amor de Jesús, el amor de Cristo. Cristo nos ama. Y yo muchas veces yo digo, pero Cristo nos ama, pero tú no me amas a mí porque tú me bloqueaste el teléfono. No quieres hablar conmigo. Eso se llama hipocresía. Pero al final, cuando usted se para en favor de la verdad, Dios te va a demostrar a ti quién es quién. Es ahí cuando Dios te va a demostrar quién es el verdadero hermano que está de tu lado y quién es el falso hermano que siempre te ha dicho te quiero, te amo, tú eres mi hermano del alma y esto. Cuando usted se para en favor de la verdad, usted va a saber quién es quién. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Vamos todos ahora puestos de pie a cantar el himno final con gozo y alegría en nuestros corazones.